Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy nos concentraremos en el Premio Caracol de la UNIAD, que ya convoca a su 46 edición. El Premio Caracol de la UNIAD 2025 se estará celebrando entre los días 23 y 26 de septiembre. En esta edición se entregarán dos grandes premios en radio pertenecientes a las categorías ficción y no ficción. Además, se entregarán premios en género como infantiles, juveniles, musicales y escenificados. Uno de los premiados de la edición anterior fue el Premio Nacional de Radio Joaquín Cuartas, radialista y habanero de pura cepa. Le propongo revisitar la entrevista que realizamos en aquella ocasión. Tu novela de amor presenta Cuando la vida vuelve. Novela original de Joaquín Cuartas. Joaquín, para el público que lo sigue, usted acostumbra a crear, a enredar, a destejer las historias de los protagonistas de sus novelas. Si tuviera que escribir la novela de su vida, ¿cuál sería el inicio de la misma? Pues la comenzaría en el vientre de mamá. Ahí sería la primera parte, porque estaba naciendo, ¿no? Después pasaría a estudiar en el colegio que queda aquí al doblar de mi casa, que quedaba, la Estrella L de Villavicencio. De ahí iría al Edison y me haría comercio. Me haría contador en inglés y español y taquígrafo, mecanógrafo en inglés y español. Y un día sucede el milagro. Llega la revolución, porque la revolución fue un milagro, naturalmente, por lo menos en mi caso. Y voy a ver una obra de teatro, Recuerdos de Tulipa, de Reguera Saumel. Cuando lo estoy viendo, de pronto digo, pero si esto lo hago yo. Y ahí comenzó todo. Y en cuanto a mi vida, no ha sido novelesca, no ha sido principesca tampoco, pero ha sido una vida normal. Tengo una hija, tengo dos nietos que adoro, uno ya es graduado de física y el otro está estudiando turismo, y he tenido una vida tranquila aparentemente. Las vidas nunca son tranquilas y tú lo sabes perfectamente. Por lo demás, la radio ha significado todo para mí, aunque yo soy un escritor de teatro. Mira, a mí lo que me gusta más es el teatro, pero soy un escritor de teatro que se ha llevado 2 premios internacionales de teatro y nunca ha sido estrenado. Pero bueno, esas cosas pasan. Pero la radio ha sido mi recompensa. ¿Qué ocurre, Tien? Solo quiero que me digas mirándome a los ojos. ¿En verdad estabas en un convento y la Madre Superiora Sor Martirio te protegía? Ah, sí. Porque una mentira bien dicha no lleva consigo un halo de dignidad. Sea este el caso ante mi prometido. Curiosamente, Joaquín, es usted de las personas que ha vivido en un mismo barrio, en un mismo entorno. No se ha mudado nunca de este lugar. ¿Por qué? Mi desarrollo ha sido con la gente del barrio, con mis mulatos, con mis blancos, con mis negros, con los cuentos, con las historias, de jugar al trompo, de jugar pelotas, de jugar al corcho, de hacerme amigo de todos. En mi casa nunca existió la palabra racismo ni separación. Me acuerdo que en la casa de Milagro 70 tenía en la puerta una trabita, siempre la puerta estaba abierta. Y éramos los únicos que teníamos teléfono en aquella época. Y era común que yo pasara del comedor a la sala y me encontrara a 2 vecinos hablando por teléfono. Miguelito, porque a mí me llaman Miguelito y eso te contaré por qué. Miguelito, que vinimos a llamar por teléfono un ratico, ¿te molesta? No, para nada. Y así era la vida. Era una vida muy coloquial, muy de familia. Abuelo era huevero, mi abuelo español era huevero, iba a buscar huevos a Huira Melena. Mamá era maestra de escuela en Surgidero de Batabanó. Y papá era político, pero bueno, nunca tuvo buenos resultados. Eso es lo que te puedo decir. El barrio influye mucho en uno. ¿Qué características tiene este barrio que lo hace diferente a otros de La Habana, por ejemplo? ¿De cuál barrio te hablo? Porque este barrio ha cambiado. No es el mismo barrio que yo conocí. Desgraciadamente a muchos les dije adiós, porque se murieron o porque se fueron. Y el barrio cambió. El barrio era muy
muy de familia. Las cuadras estaban muy compenetradas, las casas unas con otras. Todas se recostaban una en la otra, como si no supieran sostenerse y estuvieran solas. Y entonces todos los vecinos participábamos en una especie de complot, en una forma de vivir distinta, diferente. Éramos más amigables, no nos envidiábamos, nunca sentimos envidia, todos cooperamos. La felicidad de unos era la dicha de todos. Fue una buena época. Cuando hacía referencia a la radionovela de su vida, después del vientre de su madre, nos ubicó inmediatamente en la etapa estudiantil. ¿Qué recuerda de esa Habana? Era una Habana muy dulce, era la Habana de los años 50, te voy a hablar ya de la época. La Habana, la época más mala y al mismo tiempo la época más hermosa. La época más mala por Batista y todo lo que trajo consigo, como sufrió esta ciudad, pero también la más hermosa porque éramos estudiantes y nos divertíamos muchísimo. Y pasábamos el tiempo juntos y hacíamos fiestas y íbamos de camping nosotros mismos y era muy bueno todo. Nos comentaba que una obra de teatro le despertó el interés por comenzar a escribir, pero ¿cuál fue su formación como escritor? Bueno, conocí a Osvaldo Dragún, un gran dramaturgo argentino que ya murió, y después vino Luisa Josefina Hernández, la mexicana, que fue la que nos dio el empellón, porque nos explicó lo que era la estructura. Ella nos explicó cómo funcionaba la estructura en una tragedia, en una farsa, en una comedia, en una tragicomedia. Y nos dijo después, ya se aprendieron cómo son las estructuras, bueno, ahora olvídense, ahora tienen que hacer ustedes lo que vayan a hacer sobre esto. Y así fue, mi primera obra de teatro fue Los Ángeles no son dogmáticos, que se ha puesto mucho en aficionado, y después ya vino todo lo demás. Radio Progreso, cadena nacional, presenta... ¿Cómo es que llega a Radio Progreso? Gracias a Brené. Yo quedo excedente, espérate. Se acaba el seminario y yo quedo excedente en el año 65. Me paso 2 años recogiendo botellas en la fábrica para limpiar botellas, haciendo florecitas de papel, en la estañadora de Cayo Cruz, ayudando con el estaño, haciendo 20 cosas. Entonces un día recibo Maite Vera, me llama y me dice, Brené quiere hablar contigo. Brené es el autor de Santa Camila. Me llama y dice, oye, en Radio Progreso se fue Waldestrudis Peláez y quieren un escritor. Voy para allá, digo, esto voy a hacer, yo nunca he escrito radio. Y me encuentro con Ñico Hernández, una maravillosa gente, y González Ramos, Tatica, y me dice, no, tú puedes escribir, vamos a darte una obra, y me dan Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. ¿Qué ocurrió? Que cuando llego a la casa yo cojo un papel y empiezo a hacer así. Y Ñico fue conmigo, porque ellos eran así. Y dice, no, eso no es así. Y digo, ¿cómo es? No lo escribes directamente a la máquina. Y dije, sí. Bueno, empecé. Ray Bradbury creo que nunca me lo habrá perdonado, porque yo hice mi Fahrenheit 451, que por cierto, en esa obra yo puse una cosa que está sucediendo actualmente, que los Estados Unidos se habían vuelto tan aislacionistas, que habían hecho un muro impidiendo que la gente entrara y saliera también, naturalmente. Y de ahí fue cosas que pasaron, anécdotas. Las ilusiones perdidas de Balzac. ¿Qué ocurrió? Me la dan un viernes y digo yo, ¿y esto para cuándo dice? Para el lunes. Miro yo el libro así y digo, yo no tengo tiempo de leerme este libro de aquí al lunes. Ahora sí, y más o menos saco los personajes y digo, ay, Balzac, perdóname. Joaquín, existen muchas leyendas dentro de los seguidores de cómo usted concibe sus obras radiales. ¿Tiene alguna metodología, algún ritual, algún lugar para escribir? No hay rituales, es sencillamente oficio. Llega el momento en que, por ejemplo, tú me das un título y yo te empiezo a hacer la novela. Es oficio y una pizquita de talento, pero básicamente es oficio. Si tienes el oficio ya vas solo. Y eso lo vas adquiriendo con el tiempo. Imaginación, eso sí, mucha imaginación y poder de diálogo. Tienes que saber dialogar. En la radio tienes que saber dialogar. Joaquín, que estamos en su entorno de trabajo, ¿cuántas horas dedica a escribir y cuánto tiempo libre le queda? Yo hago un libreto en 1 hora y me quedan 23 restantes. Pero al día, ¿cuántos capítulos usted ha logrado hacer? Lo máximo que hice fue cuando yo tenía el viaje a México, que me mandaron en Radio Progreso que si no terminara El Corazón de Piedra Verde,
no podía irme para México. E hice 14 capítulos en un día. Te ves bien, mamá. Ay, quisiera verme mejor. Mamá, ¿te has vuelto coqueta? ¿Qué estás diciendo, hija? Lo que ahora afirmo. ¿Te estás volviendo coqueta? Vaya que sí. Hasta almohadillas de recedad colocas bajo tu almohada. Que no. Que sí, que las he visto. Y hueles a zángalo. Joaquín, dentro de las corrientes contemporáneas actual de concebir guiones, hay muchos que defienden pues una teoría grupal, hacerlos entre un grupo de guionistas, libretistas. ¿Qué piensa usted? No, yo lo hago solito. Solito, solito. El que lo hace solo no la debe. En la contemporaneidad, para los guionistas, para investigar un tema, para concebirlo, incluso como herramienta de producción, es muy útil la computadora, la internet. ¿Cómo usted se relaciona con las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías me aturden, me rodean demasiado, me golpean. Si acaso buscar alguna información y se la pido a alguien que me la busque. Pero, por ejemplo, el Facebook, todo eso, de pronto todo el mundo está chismeando con todo el mundo y se dicen una serie, lo básico no se da casi siempre son tonterías las que se dicen, chismes, cosas burdas, fake news, noticias falsas, que lo que llevan a dislocar toda una situación que tú puedas tener. Yo no aparezco en esas redes, así que si los americanos quieren cogerme, no me van a coger nunca. Muchos escritores buscan tener una relación cercana con su público, pero siempre les cautiva y apasiona acercarse al público más joven. ¿Escribe Joaquín para los jóvenes? Escribo pensando en mí y en lo joven que fui y en las vivencias que yo tengo. Yo no puedo escribirte una novela muy actual hoy porque me cuesta trabajo entender el lenguaje. Tendría que ser parte de ellos, estar dentro de la nomenclatura que ellos llevan. Yo tengo 81 años, tengo muchos recuerdos. Puedo hacerlo, no te digo que no pueda hacerlo, pero a veces me resultan un poco chabacanas las novelas que se hacen. No critico a quien la hizo ni nada de eso, pero creo que, por ejemplo, se tocan situaciones que podrían llamarse hasta vulgares en cierto sentido, tratando de realzar ciertos temas de los que estamos padeciendo. Pero eso hay que saberlo hacer muy bien. Eso hay que utilizar un lenguaje bien dado, porque si no, no resulta. Sus obras radiales han tenido un alto impacto, pero nunca le ha seducido probar esos argumentos en otros medios, cine, la televisión. No, mira, a veces me han dicho de ver novelas mías a la televisión. No, porque en la radio yo hago una novela. Tú la oyes y tú te imaginas el personaje como tú te lo imaginaste. Y la de la esquina se lo imagina como ella se lo imaginó. Y la de la otra cuadra se lo imagina como ella se lo imagina. Pero en la televisión ya el personaje viene fijo. Y como tú la oíste por radio, lo que tú te imaginaste no está ahí. Es otra persona. Por ejemplo, Aurora Pita, que me hace mis novelas de jovencita, me las hacía. Aurora Pita yo no la puedo sacar de jovencita ahora en una novela. Ella lo reconoce, que no puede salir de jovencita. Pero bueno, ese es el problema. Entonces me sacan otra muchacha y él que lo oyó, que tiene la voz de Aurora Pita dentro de él, no la siente igual. Entonces, en este caso, usted concibe la novela pensada desde el lenguaje del medio, en este caso el medio radial, y pensando también en los actores. Y en el personaje y en el antes se hacía, antes los actores eran fijos en las plantas. Y yo sabía el elenco con que yo contaba. Y cuando estaba oyendo la novela y cuando estaba escribiendo, yo oía la voz del actor mientras yo estaba haciendo el diálogo. Ya eso se perdió. Además, las novelas no se hacían completas. No. Yo hacía la novela hoy para grabarla pasado mañana. ¿Qué ocurre con eso? Podía recurrir y si el actor se enferma, si pasa esto, si pasa esto, podía hacer todas las variaciones que quería hacer. Ya eso se perdió. Ya la novela está grabada completa y allá vamos. Y entonces si pasó algo, a sustituir. En mis novelas nunca había sustituciones. Porque cuando Casanova, por ejemplo, en Lo que no se perdona, fue a España, se le grabaron unos pedazos antes y eran cartas que le enviaba. Y ya.
para no perder el ritmo, porque cambiar una voz en radio es terrible, te rompe todo un esquema. En los textos de las obras de Joaquín Cuartas, pues vemos que se recrean historias que acontecen en diversos lugares del mundo. Le pregunto, ¿es La Habana fuente de su inspiración? No, La Habana me ha inspirado muchísimo, imagínate. La Habana es una etapa costumbrista que viene desde el inicio hasta hoy. La Habana la hicieron su gente de distintas épocas. No son los edificios, no es el Paseo del Prado, no es el Castillo del Morro. No, ¿qué va? La Habana son los que la habitan, que la transforman diariamente, que hacen de ella otra cosa. Hay gente que la quiere y hay gente que no la quiere. Hay gente que la ha abandonado y la añora y sufren porque no pueden estar aquí. Yo nunca hice eso. Yo sabía que aquí era donde yo tenía que estar. Porque aunque tú no lo creas, La Habana y el terruño este donde yo vivo es el abono que te hace florecer, no es otro. Son tu gente, es la negra de la esquina que me dice, Blanco, ¿qué pasó hoy? Y yo le digo, aquí mi socia, ¿cómo tú andas? Candela, tú, no llegó el pollo. Sí, pero vino menos. Ay, no me diga eso. Esa es La Habana. La Habana es la familiaridad de todos, el compenetrarnos, el saber que estamos fastidiados en muchas cosas, pero seguimos adelante, hacemos un chiste y seguimos para adelante, porque lo bueno que tiene, cuando tú te burlas de tus necesidades, ya ellas son menores. Tienes que aprenderte a burlarte de ellas. Hay desesperación en sus palabras, dolor, y tanto que Luciano no sabe qué decirle. Pienso que has hecho bien. Sí, ¿por qué no? Por el momento para protegerla. Es lo correcto. Pero ¿cuánto sufrimiento lleva consigo ese lo correcto? Dentro de las leyendas que rodean a Joaquín Cuartas está una que hace referencia a su sentido del humor, pero un sentido del humor un tanto explosivo, ¿cierto? Sí, un poco, sí. Joaquín, en contraste con ese sentido del humor, en sus novelas se llora mucho, se sufre. No, también se ríe porque, por ejemplo, mira, ¿tú quieres que te diga algo que me pasó en una novela que todavía yo no entiendo? Cuando yo hice Cuando la vida vuelve, que mira que esa novela acabó, por Dios. No sé por qué, porque no es mi mejor novela, pero acabó. Un día estaba escribiendo y de pronto, ¿y esta quién es? Fíjate que yo me lo pregunté, no te estoy diciendo mentira. Las manos lo llevaron y digo, ¿y esta quién es? Nada más y nada menos que era Beba Salavarría, un personaje básico que hizo Miriam Mier en la trama. Y así surgió de la nada. A veces las cosas pasan así, cuando menos tú te lo imaginas. ¿Cuáles son las pasiones de Joaquín Cuartas? Me gusta mucho leer. Digo, leía mucho. Por ejemplo, me encanta de Carpentier, es un libro de cabecera, El reino de este mundo. Hay otras que dicen que es mejor, a mí la que me gusta es El reino de este mundo, sobre todo el final es apoteósico. Macondo, que también es parte mía, Corazón, y Martina, naturalmente, de Martina Díez Capa. ¿Cree que le debe algún texto a la ciudad, al barrio, a la gente que lo habita? Le debo mi corazón. Eso es lo que yo le debo a La Habana. Su nombre completo es Joaquín Miguel Cuartas Rodríguez y durante esta conversación pues sobresale que su familia lo llamaba Joaquín y otra lo llamaba Miguel. ¿Cuál de los dos usted prefiere? Miguelito, porque era el nombre que me decía mamá. Era el nombre que me decía mamá. Mamá fue una persona muy especial. Bueno, todas las madres son especiales, vamos a partir de eso. Pero ella en particular sí, porque era una maestra de escuela, de las verdaderas. Había estudiado en colegio de monjas ahí en Guiremelena. Era una bordadora fantástica y luchó mucho para ayudarme. Además se ocupaba de toda la familia. Éramos una familia grande, ya nada más que quedó yo, pero era una familia muy grande. Aquí vivían mis abuelos, en la otra cuadra en Milagro vivían mis primas. Por ejemplo, los días 24, ¿qué extraño más yo? La Navidad. La Navidad era algo especial. La Navidad era un todo familiar. Íbamos de casa en casa, como los peregrinos casi. Hacíamos canciones, cenábamos aquí, cenábamos allá. Y era una alegría. Pero también era un dolor para los que no tenían. Porque mira que había miseria en esta Habana. Tú la ves tan elegante y tan bonita como yo te digo. La gente se ha olvidado de eso. La gente dice que hoy hay racismo en Cuba. No, en Cuba hoy no hay racismo. Racismo hubo en la época mía, en la cual para Carlos Prío, por poder poner a 3 muchachas de color
en los bancos tuvo que hacer una ley y los hijos de perra que iban a los bancos no iban a las taquillas donde ellas estaban. Y un negro, limpiador de botas o ladronzuelo, más nada que eso, porque nadie los contrataba, o criadas, eso sí, para criadas sí. Pero eso cambió, gracias a Dios. En estos momentos en que tantos artistas realizan su regalo a La Habana con motivo de los 500 en canciones, poemas, ¿qué regalo le podría hacer Joaquín? Yo hacer un teatro con la Giraldilla, que viniera a la vida, El Caballero de París, y titularlo Mira quién viene por ahí. Y esas cosas nacionales, esas cosas intrínsecas de la ciudad, esos personajes que formaron parte de la vida de la ciudad, porque fíjate, yo creo que hay pocas ciudades en el mundo que le hagan un monumento a un loco, y nuestra Habana se lo ha hecho, y como se lo merecía, el Caballero de París. Hablemos de la amistad para Joaquín. ¿Quiénes son sus amigos? La amistad es algo muy difícil, el conocimiento sí, pero la amistad no. La amistad, mis amigos más, que he querido más, todos se han muerto ya. Se murió Jorge Fanero, que trabajó en la UNIAC. Se murió Felicia Cortiña, que era alguien muy querido por mí. Y entonces ya los amigos que me quedan son los recuerdos. Pero eso no quiere decir que no respete a los conocidos y que no les tenga cariño. Pero no es lo mismo. Dentro de los personajes que usted ha creado, hay muchos que han traspasado la frontera de la ficción a la realidad. ¿Hay algunos que le acompañan, que dialogan o que lo atormentan? Mira, el momento más triste de una novela para mí es cuando la termino. ¿Por qué? Porque en ese momento tengo que olvidarme de los personajes. Tengo que tirarlos a un lado porque si no los voy a copiar en la otra novela. Y eso no puede ser. Entonces me duele. Pero que me hayan marcado, todos me han marcado. Además son mis amigos, están conmigo. Aunque tú creas que no, están conmigo. Todos, desde los que participaron en la canción del Chano hasta los últimos. Existe cierto mito que dice que los escritores son personas solitarias o que les gusta la soledad. ¿Cuál es su caso? Eso de la soledad es una bobería. Tú nunca estás solo, siempre estás con tu fantasma. Y los fantasmas no te dejan nunca. No, ¿qué va? Te acosan. Piensas en el tiempo aquel en que eras un dadivoso en el amor y ahora eres un mendigo, porque los años son así. Pero, mira, me he divertido tanto, le tengo tanto que agradecer a la vida, que en 1000 años no se lo podría pagar. Lo único que espero es que al final, cuando muera, me olviden y me perdonen. Fíjate lo que te digo, me olviden y me perdonen, porque siempre estamos en deuda, y más con esta ciudad. Y hasta aquí nuestra emisión de hoy en Los de la Unión. Nos estaremos viendo la próxima semana. Le estaremos esperando.